Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a la línea natural de la salud, tu recuperación. En esta ocasión les traigo un tema muy interesante acerca del tejido sanguíneo. Estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda, que puede afectar más comúnmente a niños, pero también en adultos. ¿Pero qué es la leucemia linfoblástica aguda? Vamos a comenzar diciendo que la médula ósea es una fábrica de células que produce principalmente células rojas o glóbulos rojos o eritrocitos, que estos son los encargados de captar el oxígeno a través de una proteína que tienen que se llama hemoglobina. Entonces la llevan al torrente sanguíneo y la distribuyen en todos los tejidos para que tengan buena oxigenación y buena energía, pero también recoge el dióxido de carbono de la sangre y de los tejidos, lo lleva de regreso a los pulmones y estos lo expulsan. También produce glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas del cuerpo, y también plaquetas, que son las encargadas de la coagulación de la sangre. Y entonces, lo que sucede en la leucemia linfoblástica aguda es que una célula madre linfoide sufre una mutación genética y esto ocasiona que la célula no madure, no se muera como debiera, y entonces esta mutación la vuelve inmortal y que se multiplique sin control. A estas células inmaduras se les llama linfoblastos. Estos linfoblastos crecen y ocupan toda la médula, pero estas células no tienen ninguna función específica. ¿Pero qué va a suceder cuando los linfoblastos ocupan toda la médula ósea sin control? Esto nos va a llevar a un bloqueo de producción de células, como son los glóbulos rojos, y esto va a producir anemia en el paciente. En segundo lugar tenemos los glóbulos blancos y el paciente presenta un cuadro de infecciones. Y en tercer lugar tenemos las plaquetas y el paciente comienza con sangrados y moretones. Y entonces esta fábrica de células, que es la médula ósea, se queda llena pero de células que no son funcionales. Y entonces después pueden migrar al torrente sanguíneo e invadir otros órganos. Para que lo entendamos mejor, es como si la médula ósea hubiera sido hackeada por células malas que no producen ningún beneficio, pero que tampoco se apagan, que no se pueden morir. ¿Pero qué son los linfoblastos o qué hacen regularmente? Pues maduran lentamente y se reproducen moderadamente. Y los linfoblastos en un momento determinado se convierten en linfocitos, que son los leucocitos o glóbulos blancos que se encargan de las defensas del cuerpo. Y cuando son mutados, pues no tienen ningún beneficio, solamente causar daños en el cuerpo. Entonces ahora, esos linfoblastos o células anormales ya son consideradas como células cancerosas. Y ya que revisamos la fisiopatología de la enfermedad, vamos a conocer las causas, que puede ser por una falla genética, como es el síndrome de Down, la neurofibromatosis número 1 o el síndrome de Klinefelter. También puede deberse a exposición a radiación o una quimioterapia previa, y también la exposición a benceno. Aquí quiero aclarar un punto muy importante: las personas que trabajan en gasolineras, los vapores que expiden la gasolina, esos productos químicos son muy dañinos porque tienen benceno y eso puede ocasionar una leucemia. Las personas que trabajan con pintura, con solventes o con el humo del cigarro de segunda mano, que también contiene altos niveles de benceno, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque las leucemias en adultos son más fulminantes que cuando es presentada en niños. Los niños tienen un poquito más de probabilidades de sobrevivir a estas leucemias, que más adelante vamos a ver. ¿Y los síntomas? Los linfoblastos no producen síntomas hasta que no invaden la médula ósea y desplazan a las células buenas. Entonces, ya cuando bloquean la producción de células rojas, que son los glóbulos rojos, el paciente comienza con anemia
como ya había dicho, y entonces hay mareo, hay cansancio, hay una palidez extrema. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la escuela de enfermería, tuve una compañera y en una visita social, ella tenía una niña y yo vi a su niña muy pálida y yo le dije, oye, ¿por qué no asoleas a tu niña? Está muy pálida. Y más adelante surgió que la niña tenía este tipo de leucemia. Desafortunadamente no pudieron salvarla. No, los médicos que la atendieron no dieron con el diagnóstico a tiempo y la niña pues avanzó en su enfermedad y desgraciadamente pues murió muy pequeña, murió de 2 años. Y entonces también cuando hay una disminución de producción de plaquetas, estos pacientes presentan sangrado de encías, moretones y petequias. Vamos a ver qué son petequias. Son puntitos rojos en la piel, como si fueran pecas de sangre. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay algo mal en nuestro paciente por todos estos síntomas que está presentando. Y cuando también se para la producción de glóbulos blancos, ahí es una disminución de leucocitos, pero también puede haber una disminución de neutrófilos, que es un subtipo, de los glóbulos blancos. Y entonces presentan estos pacientes infecciones oportunistas como son los hongos, infecciones bacterianas. Entonces ya ahí ya nos damos más o menos un panorama de que no anda bien algo con este paciente. Y recordemos que una leucemia es una urgencia médica. Tenemos que ir al hospital lo más pronto posible. También como otro síntoma está la inflamación del vaso y del hígado. Por esta disminución de glóbulos blancos o el subtipo de los neutrófilos, el paciente puede presentar fiebre, dolor óseo, rigidez de cuello y dolores de cabeza si es que los linfoblastos invaden el sistema nervioso central y migran a las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro. Y entonces también presentan otros síntomas como sudoraciones nocturnas, ganglios inflamados y pérdida de peso importante. Entonces, como ya mencioné, los linfoblastos pueden invadir el sistema nervioso central y también filtrarse en las meninges, que son las que recubren el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Cuando esto sucede, el paciente comienza con una rigidez en la nuca, que es un síntoma clásico de una irritación meningea. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, principalmente vamos a ordenar una biometría hemática, una biopsia, un aspirado de médula. Esta se hace en la cresta ilíaca, que es más probable que lo hagan los doctores ahí porque está cerca de órganos y vasos importantes. Hay mayor accesibilidad a ese hueso, se puede palpar mejor, y también porque es abundante en médula ósea y vamos a tener un resultado de calidad. La biopsia de médula ósea nos va a confirmar el origen y la cantidad de linfoblastos presentes en la sangre, y también podemos ordenar un frotis de sangre periférica para identificar la presencia de los linfoblastos. También podemos ordenar una citometría de flujo que nos va a permitir conocer si los linfoblastos son B o T y determinar qué tan agresiva es la leucemia. Y por último, pruebas genéticas y así buscar alteraciones específicas. ¿Y el tratamiento? Esto quiero decir que las quimioterapias se llevan a cabo de forma muy intensa en los niños porque son más toleradas, principalmente niños de 1 a 9 años. Y entonces se lleva a cabo en 3 fases, que es la inducción, la consolidación y el mantenimiento. Las radioterapias se usan solamente en casos muy específicos. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños están en desarrollo y los daños a largo plazo son demasiados. Entonces, eso se toma con mucho cuidado en niños. También tenemos la terapia dirigida, que es un tipo de medicamento o tratamiento que va directamente al objetivo y destruye las células anormales que están causando daño. Aquí en Estados Unidos, en el Hospital St. Jude de niños,
Hay un tipo de terapia o de medicamento que lo hacen personalizado, incluyendo la genética del niño. Entonces hacen un plan específico para cada niño y tienen muy buenos resultados. Y en otro tratamiento también existe el trasplante de médula ósea. Y el pronóstico va a depender completamente de la causa. En niños la probabilidad de supervivencia es de 85 al 90%, en tanto que en los adultos es de 40 a 60%. También va a depender mucho de la respuesta al tratamiento inicial y tener una genética favorable. Y vamos a tener un mal pronóstico, desafortunadamente, si hay presencia del cromosoma Filadelfia o hay una mala respuesta a la quimioterapia. Ahora con la terapia dirigida más quimioterapia ha mejorado notablemente las probabilidades de curación y el pronóstico en general. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya sido útil este video acerca de la leucemia linfoblástica aguda. Comparte este video para alguien que lo necesite. Y recuerda que ya puedes enviarme estrellas para yo seguir creando contenido educativo y de calidad, y así poder llegar a más personas. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que se han unido a mi página de Facebook, en YouTube, en TikTok, de muchos países, principalmente Estados Unidos, México, África, Tanzania, Guatemala, Colombia, Francia, Italia y también Perú, y Argentina, España, Brasil y muchos más países que en mis estadísticas de Facebook, de YouTube están reflejados. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta comunidad hermosa de salud. Me encanta enseñarles clases de patología. Recuerden que conocimiento es luz. Estoy abierta a los comentarios. No duden en escribirme. Si necesitan que yo desarrolle un tema, con gusto se los puedo explicar en términos sencillos para que todos aprendamos. Y recuerden, yo no me despido, solamente les digo, la línea natural de la salud está contigo y tu recuperación está en tus manos. Hasta el próximo video.